La Luna siempre ha sido un objeto de fascinación para la humanidad, destacando en nuestro cielo nocturno una luna grande, imponente, tan cercana que podemos distinguir a simple vista sus detalles más bellos e inquietantes. Han pasado más de 5 décadas desde que el ser humano pisó la Luna por primera vez, pero aún hoy sigue siendo un gran misterio. Explorar cualquier lugar fuera de la Tierra no solo es complicado, es tremendamente peligroso. Y aunque la Luna parece un sitio totalmente distinto a nuestro planeta, hay algo que tiene en común y que tiene a los científicos realmente entusiasmados. Cada vez hay más evidencias de que podría haber agua en la Luna. Pero ojo, el agua lunar es un auténtico enigma. No siempre aparece donde esperamos encontrarla, y según todo lo que sabemos, no debería estar donde la estamos hallando. Este misterio trae de cabeza a las agencias espaciales de todo el mundo, porque si logramos comprenderlo, el agua de la Luna podría ser la llave que nos abra las puertas del sistema solar. Quien sea el primero en dar con la clave, se llevará una buena ventaja. ¿Dónde se encuentra el agua lunar? ¿Cómo sabemos que está ahí? ¿Y qué tan cerca estamos de superar los peligros más extremos de la Luna para llegar hasta ella? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en este viaje para descubrir qué avances están logrando las agencias espaciales de todo el mundo para responder, de una vez por todas, si la superficie lunar contiene agua. Durante mucho tiempo, los científicos no tenían ni idea de que pudiera haber agua en la Luna. En 1976, la Unión Soviética lanzó una ambiciosa sonda robótica llamada Luna 24. Logró aterrizar con éxito en la superficie lunar, perforó hasta unos 2 metros de profundidad y trajo de vuelta a la Tierra unos 170 gramos de muestras del suelo lunar. Lo que más sorprendió a los científicos fue que dentro de esas muestras se detectó agua. Aproximadamente el 0,1% del material contenía agua, y además descubrieron que la concentración aumentaba cuanto más profunda era la muestra. Sin embargo, al igual que con las trazas de agua que ya se habían detectado en misiones anteriores, como la famosa Apolo 11, se pensó que se trataba simplemente de contaminación terrestre. La gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Hay agua realmente en la Luna? En 1994, la misión Clementine de la NASA reveló que en los polos del sur de la Luna existen zonas permanentemente en sombra que no han recibido luz solar en miles de millones de años. Esto desató una ola de entusiasmo en la comunidad científica. Si esas regiones nunca reciben la intensa radiación solar, ¿podría haber hielo en el fondo de esos cráteres? Lugares donde las temperaturas jamás suben de los menos 173 grados Celsius. Si hay hielo allí, probablemente podría mantenerse intacto durante millones de años. Motivada por ese descubrimiento, la NASA lanzó en 1998 la sonda lunar Prospector, diseñada específicamente para buscar pistas de agua. Aunque no logró darnos respuestas definitivas, sí avivó todavía más el misterio. Desde la órbita lunar, el Lunar Prospector detectó grandes cantidades de hidrógeno en los polos usando espectroscopía. Según los datos, podría haber entre 10 y 300 millones de toneladas de hielo de agua repartidas en cráteres cercanos a los polos lunares. Ahora bien, una gran cantidad de hidrógeno no implica necesariamente que haya agua. También podría tratarse del pariente químico más cercano, el radical hidroxilo, o por sus siglas, OH. En 1999, la sonda lunar Prospector fue estrellada intencionalmente contra el polo sur de la Luna. La esperanza era que el impacto lanzara material al espacio que se iluminara por el Sol, y que desde la Tierra pudiéramos analizarlo mediante espectroscopía para confirmar la presencia de agua. Pero por desgracia, no se detectó hielo de agua tras el impacto. El misterio seguía sin resolverse. En 2007, Japón lanzó la sonda Selene, también conocida como Kaguya. Su misión principal era obtener imágenes de alta resolución de la Luna y mapear toda su superficie. Pero también intentó detectar hielo de agua en los cráteres permanentemente en sombra cerca del polo sur de la Luna. Tras 18 meses en órbita sin encontrar ninguna pista de agua, fue estrellada deliberadamente contra la superficie lunar, con la esperanza de que esta vez sí se liberara suficiente material para ser analizado desde observatorios terrestres.
¿El resultado? Otra vez, nada, ni rastro de agua. Un año después, en 2008, la India se unió a la carrera con su primera misión lunar, Chandrayaan-1. Esta misión fue distinta, porque a diferencia de otras, no se limitó a usar sensores para detectar agua desde lejos. En su lugar, incluyeron un impactador capaz de analizar el vapor de agua mediante espectroscopía, justo cuando pasara muy cerca de la nave principal. Los científicos sospechaban que podría haber vapor de agua en la finísima atmósfera lunar, justo sobre esos cráteres. El impactador se soltó de la nave madre y descendió durante 25 minutos antes de estrellarse cerca de un cráter en el polo sur. Mientras bajaba, envió todos los datos a la nave principal, y ahí, en medio de esa transmisión, estaba la respuesta que los científicos llevaban décadas buscando. Por fin, una confirmación de que había agua. Y unos meses más tarde, el instrumento mapeador mineralógico lunar, que también estaba a bordo del Chandrayaan-1, confirmó desde órbita la presencia de agua en la Luna mediante espectroscopía. Pero la NASA quería pruebas aún más sólidas. Así que lanzaron una misión doble: el LCROSS y el LRO, u Orbitador de Reconocimiento Lunar, un viejo conocido si sigues este canal. LCROSS fue una misión sencilla, barata y rápida. Su objetivo era muy claro: confirmar de una vez por todas si había hielo de agua en algún cráter en sombra permanente cerca de los polos lunares. Y su diseño fue tan simple como ingenioso. De forma poco habitual, la primera etapa del cohete Atlas V que lanzó la misión se quedó unida a la nave. Una vez alcanzaron la Luna, esta etapa fue liberada para que se estrellara contra uno de esos cráteres oscuros en el polo sur. El impacto fue parecido al de otras misiones, como Lunar Prospector o Kaguya, pero con una diferencia clave. En lugar de observar desde la Tierra, esta vez la propia nave LCROSS voló a través de la nube de escombros provocada por el impacto y recogió los datos directamente. Así, al subir el material sobre el borde del cráter y exponerse al Sol, el hielo de agua y otras moléculas de interés se vaporizaban y se descomponían, y los sensores a bordo del LCROSS podían detectarlas fácilmente antes de que la nave también acabara estrellándose contra la superficie. El impacto conjunto creó una gran nube de material superficial que quedó a disposición del LRO para su análisis. Sin embargo, mientras la sonda LRO recorría la superficie lunar, empezó a notar algo totalmente inesperado. Pequeñas trazas de moléculas de agua aparecían en la capa superior del regolito, esa roca gris que recubre gran parte de la Luna. Resulta que la Luna entera está húmeda, aunque de manera muy sutil. Y lo más curioso es que esa humedad parece moverse, como si existiera una especie de ciclo del agua lunar que varía según la zona y la hora del día. Alrededor del mediodía lunar, cuando la superficie alcanza sus temperaturas más altas, el agua desaparece, pero al caer la tarde vuelve a reaparecer. Hoy por hoy se estima que hay unos 600.000 millones de kilos de hielo de agua en la Luna, equivalente al peso de unos 461 millones de coches. Eso es una barbaridad de agua. Pero claro, surge una gran pregunta. ¿Cómo puede haber agua en la Luna y encima en forma de hielo? ¿No se habría evaporado hacia el espacio? Sobre todo con el calor abrasador durante el día lunar. La misión de reconocimiento lunar de la NASA registró temperaturas de hasta 127 grados Celsius en zonas directamente iluminadas por el Sol. Así que o algo está generando esa agua o algo muy potente la está atrapando allí. Hay varias hipótesis sobre lo que podría estar ocurriendo. Una idea es que los micrometeoritos, al impactar constantemente contra la superficie, podrían estar depositando pequeñas cantidades de agua. Otra teoría apunta a un proceso en dos fases. El viento solar, cargado de hidrógeno, impacta en la superficie lunar y reacciona químicamente con minerales que contienen oxígeno, creando hidroxilo. Luego, los impactos de esos mismos micrometeoritos podrían transformar ese hidroxilo en agua. El agua resultante quedaría atrapada en estructuras diminutas, parecidas a cuencas, formadas por el calor extremo de esos impactos, o quizás oculta entre los granos del suelo lunar, protegida del Sol. Pero lo importante es esto. Lo que observó la LRO significa que las posibles ubicaciones para construir una base lunar son muchas más de lo que pensábamos.
Si esas trazas de agua pudieran recogerse, ya no sería necesario construir las bases justo al lado de regiones permanentemente en sombra. Lo cual es bastante conveniente, porque sinceramente esas regiones son más frías de lo que nadie esperaba. La Luna apenas tiene inclinación axial, un poco más de 1 grado. Esto significa que en los polos hay cráteres que jamás reciben luz solar directa. Da igual la hora del día o la época del año. El Sol nunca alcanza el interior de esas misteriosas cuencas. Y claro, un lugar que nunca ve la luz del Sol tiene que ser muy, muy frío. Pero los científicos no estaban preparados para lo frías que son en realidad esas zonas. Para que te hagas una idea, en el ecuador lunar las temperaturas oscilan entre los 120 grados durante el día y los menos 130 grados durante la noche. Pero con su instrumento Divinair, que usa 7 canales de infrarrojo térmico, la LRO detectó un cráter polar a menos 250 grados Celsius. La temperatura más baja jamás medida en un objeto de todo el sistema solar. Sí, más frío incluso que Urano, Neptuno o Plutón. Los bordes de estos cráteres protegen su interior de la radiación solar, lo que puede haber creado el escondite perfecto para almacenar hielo de agua. Y no solo eso, también podrían encontrarse compuestos aún más interesantes y útiles. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dinitrógeno y argón. Pero la cosa no se quedó ahí. El Observatorio Estratosférico de la NASA, conocido como SOFIA, también detectó agua en la superficie iluminada por el Sol. Los datos confirmaron que el agua no está limitada solo a zonas frías y en sombra, sino que podría estar repartida por toda la superficie lunar. SOFIA encontró agua en el cráter Clavius, uno de los más grandes y visibles desde la Tierra. Las concentraciones iban de 100 a 412 partes por millón. Para ponerlo en contexto, el desierto del Sáhara tiene 100 veces más agua que lo que se detectó en el suelo lunar. Así que sí, estamos hablando de una cantidad bajísima. Puede que no sea especialmente útil por sí sola, pero nos ayuda muchísimo a comprender la superficie lunar y su funcionamiento. El agua es conocida como el petróleo del espacio, y encontrar una forma eficaz y asequible de extraerla en la Luna sería un cambio radical para la industria espacial. Dentro de una base lunar, el agua podría reciclarse y usarse para beber o para tareas básicas como lavarse. También serviría para cultivar plantas en la propia Luna, algo esencial para alimentar a los futuros colonos lunares. Pero el uso más inmediato y revolucionario del agua lunar es otro: fabricar combustible para cohetes. El hidrógeno y el oxígeno son a día de hoy 2 de los principales elementos utilizados para propulsar cohetes. Verás, enviar cualquier cosa al espacio desde la Tierra requiere muchísimo combustible y por tanto muchísimo dinero. Cuanto más lejos quieras llegar, más combustible necesitas y más peso tienes que cargar. Todo ese combustible extra que tiene que venir desde la Tierra limita enormemente lo que podemos hacer en el espacio. Pero la Luna tiene solo 1/6 parte de la gravedad terrestre. Así que si conseguimos producir combustible directamente allí, el coste de enviar ese propulsor a otros puntos del sistema solar sería infinitamente menor que enviarlo desde la Tierra. De hecho, poner algo en la órbita baja terrestre desde la Luna es más fácil y barato que lanzarlo desde la propia Tierra, aunque eso signifique añadir 300.000 kilómetros más al trayecto. La presencia de agua en la Luna podría hacer que las misiones espaciales fuesen mucho más asequibles y abriría la puerta a una nueva era de exploración del sistema solar. China, en colaboración con Rusia y otros países, tiene previsto enviar 3 misiones antes de 2029. Chang'e 6, 7 y 8. Todas ellas estarán centradas en el polo sur de la Luna, con la intención de establecer una estación robótica en esa zona para el año 2030. Por su parte, Estados Unidos también planea tener una base lunar en el Polo Sur hacia el año 2030, dentro del programa Artemis de la NASA. Primero lanzarán Artemis 1, una misión no tripulada de prueba. Luego llegará Artemis 2 ya con tripulación y finalmente Artemis 3, que no se lanzará antes de 2025 y que podría ser el primer alunizaje tripulado desde 1972. En resumen, el mercado inmobiliario en la Luna está que se sale. Vale, lo digo un poco en broma, pero es evidente que el interés por la Luna como base permanente para la vida humana no para de crecer.
Antes de diciembre de 2022, el número de países y uniones políticas que habían logrado enviar sondas para orbitar o aterrizar en la Luna ya había subido a 6. Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa, China e India, todos han enviado naves a nuestro vecino lunar. Y con cada vez más países y empresas apuntando al espacio, es inevitable preguntarse, ¿cuál es el objetivo final? ¿Queremos simplemente ser una especie espacial explorando el sistema solar por el bien de la humanidad? ¿O quizá hay quien huele negocio? Mientras investigaba para este vídeo, me encontré con razones muy reveladoras por las que la minería en el espacio y en la Luna en particular podría hacerse realidad en las próximas décadas. ¿Y por qué? Espera a descubrir lo que podemos extraer de la Luna. El primer material interesante es el helio 3. Quizás te suene por alguna historia de ciencia ficción. Se cree que sería el combustible perfecto para reactores nucleares limpios, sin radiación ni residuos peligrosos. Además, tiene aplicaciones médicas y se utiliza en detectores de radiación. Pero hay un problema. En la Tierra es rarísimo. Aparece de forma natural, por ejemplo en algunos depósitos de gas, pero en cantidades tan pequeñas que no compensa extraerlo. En 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural, apenas se conseguirían unos 15 kilos de helio 3. Otra forma de obtenerlo es como subproducto de la descomposición radiactiva del tritio. Pero claro, el tritio es un ingrediente clave en las armas nucleares y desde que el mundo redujo su producción, las reservas de helio 3 también empezaron a agotarse. Y si no queremos volver a fabricar tritio, necesitamos buscar otra fuente de helio 3. Sobre todo si la tecnología avanza lo suficiente como para que los reactores de helio 3 sean una realidad. Por suerte, tenemos un cuerpo celeste orbitando justo aquí, que gracias al Sol lleva siendo bombardeado con helio 3 durante miles de millones de años. Esa es la Luna. La Tierra tiene un campo magnético que desvía el viento solar, y con él el helio 3. Pero la Luna, al no tener ese escudo, lo ha ido absorbiendo directamente en la capa superficial del suelo. No es que haya enormes cantidades, alrededor de 50 partes por 1.000 millones, pero está repartido por toda la superficie lunar, no solo en depósitos aislados, y puede recogerse de forma paralela a otras operaciones mineras. Incluso podría servir para alimentar reactores directamente en la Luna, lo que haría más autosuficientes a las futuras bases lunares. Hay quien duda de que extraer helio 3 en la Luna sea rentable, pero China asegura que a largo plazo ese será uno de los objetivos clave de su programa de exploración lunar. Y no están solos. Científicos de Estados Unidos, Europa e India también están estudiándolo, y Rusia ya tiene en marcha un estudio de viabilidad. Incluso empresas privadas están mostrando interés. Dado que las cantidades de helio 3 por gramo de regolito son bajas, tiene sentido que su extracción se combine con la de otros recursos presentes en el suelo lunar. ¿Y qué más podemos encontrar en el regolito lunar? Pues bastantes cosas. Mira esta imagen de la Luna en color falso. Cada color indica diferentes depósitos minerales repartidos por su superficie. Hay grandes cantidades de metales: hierro, titanio, aluminio, silicio, calcio, magnesio, entre otros. Algunos están atrapados en minerales difíciles de procesar, pero al extraerlos también se obtienen subproductos muy útiles como oxígeno e hidrógeno. Estos elementos son comunes en la Tierra, pero extraerlos directamente en la Luna haría que una colonia lunar pudiera mantenerse por sí misma. El oxígeno serviría para respirar, el hidrógeno para generar combustible, y juntos formarían agua. El propio regolito, sin procesar, podría convertirse en lunacreto, un tipo de hormigón ideal para construir infraestructura lunar sin tener que transportar materiales desde la Tierra. También se podría fabricar vidrio, y aunque no es lo más nutritivo, algunas plantas pueden crecer en regolito lunar, lo que permitiría cultivar alimentos sin necesidad de sistemas hidropónicos. Pero tal vez el recurso más valioso de todos sean unos metales llamados tierras raras. Curiosamente, no son tan raros en la Tierra. Lo que los hace difíciles de encontrar es que no se concentran en grandes depósitos, sino que están muy dispersos en la corteza terrestre. Eso hace que su minería sea muy complicada y muy contaminante. China, que posee el 30% de las reservas mundiales de tierras raras, es prácticamente el único país que las extrae sin frenar ante los daños ambientales y humanos. ¿El resultado? China controla el 95% del mercado global de estos minerales. Y eso le da un poder enorme a nivel mundial,
especialmente porque estas tierras raras son esenciales para fabricar componentes electrónicos y baterías. Y con el auge de los vehículos eléctricos, la demanda solo va a crecer. Así que es lógico preguntarse, ¿van a empezar países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Sudáfrica a excavar su propio territorio para obtenerlos? ¿O sería mejor evitar seguir contaminando la Tierra y extraerlos de la Luna? En la Luna, estas tierras raras no son más abundantes, pero algunos depósitos ya han sido identificados. Y desde luego, extraerlos allí arriba no causaría los mismos daños medioambientales. A medida que crezca la demanda, podría ser perfectamente rentable explotarlos en la Luna. Y quien controle ese mercado, controlará también los precios. ¿Será China quien mantenga esa ventaja? ¿O entrarán otros países y empresas a repartirse el pastel? Solo el tiempo lo dirá. Y esto nos lleva a otra gran pregunta. ¿Quién tiene derecho a explotar la Luna? Pues la cosa no está del todo clara. El principal tratado espacial al que se han adherido la mayoría de países del mundo es el Tratado del Espacio Exterior. Prohíbe colocar armas de destrucción masiva en el espacio, construir bases militares y reclamar propiedad sobre cuerpos celestes. Pero en realidad no dice nada sobre minería. Se han propuesto otros tratados que sí regulan la explotación minera en el espacio, pero hasta ahora solo los han firmado países que ni siquiera tienen programas espaciales. Así que de momento, parece que todo será cuestión de quién llegue primero. Todo esto hace que mapear la superficie de la Luna y localizar fuentes de agua aprovechable sea más vital que nunca. Si realmente queremos colonizar la Luna, usar esa agua será clave. Ahora bien, recolectar ese hielo no será tan fácil como suena. Y no me refiero solo al frío extremo. Hay desafíos mucho mayores si queremos recoger y utilizar el hielo de agua y otros recursos de los polos lunares. Uno de los más importantes es la electricidad. Debido a la baja inclinación de la Luna, el viento solar, compuesto principalmente por iones y electrones, incide casi en dirección horizontal sobre las regiones polares y la llamada línea del terminador, impactando contra la parte opuesta a la luz solar de los cráteres. Una vez allí, los electrones, que son 1000 veces más ligeros que los iones positivos, se precipitan rápidamente hacia el fondo, pasando por las paredes internas de los cráteres y provocando que esas superficies adquieran una carga negativa. Como los electrones llegan mucho antes que los iones, se forma una diferencia de carga, lo que genera un campo eléctrico. Así, en el interior de los cráteres se acumula una carga negativa, mientras que sobre ellos se forma una positiva, hasta que finalmente los iones positivos son arrastrados por ese campo eléctrico. Como te puedes imaginar, la mayor diferencia entre estas cargas se da en las zonas donde el viento solar impacta con mayor intensidad, y esta separación entre electrones e iones puede llegar a un punto crítico. Debido a este fenómeno, algunas zonas pueden cargarse hasta cientos de miles de voltios, lo que supondría un peligro mortal para cualquier explorador desprevenido. Pero incluso si evitamos los polos, eso no significa que estemos a salvo de los problemas eléctricos en la Luna. Hay otro fenómeno que se da al combinarse con el fino polvo lunar: el regolito. La Luna no tiene magnetosfera, así que el viento solar incide directamente sobre su superficie, lo que la carga negativamente y provoca que el regolito, ese polvo fino y afilado que recubre toda la superficie, adquiera una carga electrostática. Este polvo, tan fino como abrasivo, fue un auténtico quebradero de cabeza durante las misiones Apolo. Los astronautas reportaron que el regolito se pegaba a todo, precisamente por esa carga eléctrica. Y no solo era molesto, podría dañar trajes espaciales e instrumentos, lo que supondría un problema enorme. Por si fuera poco, el regolito también puede afectar a la salud, provocando irritación ocular, tos y otros efectos negativos. Es altamente tóxico. Los trajes usados en las misiones Apolo estaban hechos de un material llamado teflón tejido, que para colmo atraía aún más el regolito cargado, quedando atrapado entre las fibras. Este material también puede generar un efecto triboeléctrico, convirtiendo al astronauta en un conductor entre el suelo de la Luna y el viento solar que fluye sobre su cabeza. Es algo parecido a lo que ocurre cuando frotas los pies en una alfombra y luego tocas el pomo de una puerta.
ese pequeño calambrazo que sientes. Pues bien, un experimento de laboratorio demostró que el teflón tejido, cubierto con regolito simulado, era especialmente propenso a sufrir arcos eléctricos. La exploración lunar perdería bastante atractivo si estuviésemos recibiendo descargas eléctricas constantemente, ¿no crees? Entonces, si el polvo lunar y el teflón tejido hacían a los astronautas tan susceptibles a la electricidad, ¿por qué no lo notamos antes? ¿No debería haber ocurrido durante las misiones Apolo? Pues resulta que este efecto de electricidad estática puede compensarse gracias a un fenómeno llamado emisión fotoeléctrica. Cuando los fotones del Sol golpean la superficie, pueden expulsar electrones del suelo. Eso hace que el terreno directamente iluminado por la luz solar adquiera una carga más positiva, equilibrando así la carga negativa traída por el viento solar. Y como las misiones Apolo aterrizaron en zonas iluminadas permanentemente por el Sol, las probabilidades de sufrir una descarga eléctrica eran muy bajas. Pero eso no significa que el problema no pueda surgir en otras regiones. Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros astronautas de temperaturas extremas, de un polvo tóxico que podría contaminar las bases lunares y de descargas eléctricas que podrían alcanzar cientos de miles de voltios? Para eso, habría que diseñar un nuevo tipo de traje espacial, con propiedades disipativas, que impida que las descargas eléctricas dañen tanto el traje como al astronauta que lo lleva. Quizá estés pensando, bueno, usamos goma como aislante. Y sí, sería una buena opción. Pero claro, habría que equilibrar eso con las fluctuaciones extremas de temperatura que hay en la Luna. Imagina, ¿qué le pasaría a la goma si estuviese expuesta a temperaturas de hasta menos 247 grados Celsius? Por suerte, ya hay varios proyectos en marcha que están intentando dar con la solución, aunque de momento no hay nada definitivo. Para combatir el problema del regolito, un equipo de la Universidad Estatal de Washington recibió $130.000 de financiación por parte de la NASA para investigar el uso de nitrógeno líquido. Este compuesto tiene propiedades que permiten capturar partículas de polvo, como el regolito, limpiando así las superficies de las bases lunares y evitando su contaminación. La NASA también está desarrollando una tecnología llamada escudo de polvo electrodinámico. Básicamente, son paneles cargados eléctricamente que, mediante una red de cables, lanzan pequeñas corrientes capaces de barrer el regolito de cualquier superficie. Una forma bastante futurista de limpiar, y hay una tecnología aún más revolucionaria que está desarrollando una empresa noruega llamada Intention, dentro de un proyecto conocido como ASG. Este sistema busca integrar una interfaz humano-máquina, o HMI, que permitiría controlar rovers, brazos robóticos e incluso maquinaria con un simple movimiento de la mano. Su objetivo es incluir esta tecnología en trajes espaciales, lo que podría tener implicaciones alucinantes para misiones futuras en la Luna, y en Marte también. Esto permitiría a los astronautas permanecer seguros dentro de las bases, mientras las máquinas hacen el trabajo sobre el terreno. Es emocionante ver cómo se van superando distintos obstáculos en la misión por encontrar y recolectar agua en la Luna. Pero claro, por cada éxito también hay fracasos. En julio de 2024, la NASA anunció la cancelación de su misión Viper. Este vehículo de exploración polar para la investigación de volátiles iba a ser la primera misión en explorar el polo sur de la Luna en busca de hielo de agua. Originalmente, Viper estaba previsto para 2023, pero debido a retrasos en la construcción del rover y a los recortes en el presupuesto de la NASA, la misión se retrasó primero hasta 2025 y luego se canceló por completo. El rover que ya estaba construido podría acabar desmantelado para reutilizar sus piezas como recambios. Un golpe duro, porque ningún otro proyecto estadounidense previsto para los próximos años tiene las mismas capacidades que Viper. Era un rover móvil y equipado para explorar el subsuelo lunar, una herramienta clave para buscar hielo de agua donde realmente podría estar escondido. Muchos científicos ajenos a la NASA se llevaron una buena sorpresa con la noticia. Algunos llegaron a decir que fue un día negro para la ciencia lunar. Con suerte, otra agencia espacial o empresa privada dará uso a ese rover que ya está listo para operar, porque si no, todo esto habrá sido una enorme pérdida de tiempo, dinero y conocimiento. Y lo cierto es que la NASA no es la única que se está topando con las dificultades de la exploración lunar. De los últimos 9 intentos de alunizaje, 5 han fracasado.
y aunque hubieran tenido éxito, quizás se habrían llevado una sorpresa. Porque el agua lunar, ese recurso tan valioso y esencial para cualquier colonia humana en la Luna, está resultando extrañamente difícil de encontrar. La hemos detectado repetidamente en las lecturas espectroscópicas, y sin embargo, cuando nos acercamos a las zonas donde debería estar, lo que encontramos es otro misterio. La teoría más aceptada hoy en día es que las regiones permanentemente en sombra, conocidas como PSR, son los lugares más probables para hallar hielo de agua congelado. Pero como están tan oscuras, realmente negras, dentro de esos cráteres es extremadamente difícil saber con certeza qué hay exactamente en su interior. Sería una verdadera pena construir una base científica y descubrir que el cráter justo al lado está totalmente vacío. Y por desgracia, el satélite LRO de la NASA, encargado de mapear toda la superficie lunar, también tiene sus limitaciones. Su cámara a bordo, la LRO-C, no puede ver a través de esa oscuridad absoluta. Pero hay una nueva cámara orbitando la Luna, y esta sí puede hacerlo. Antes te dije que hasta diciembre de 2022, 6 países habían enviado sondas a la Luna. Pero el 16 de diciembre, ese número subió a 7. Después de un viaje de 4 meses y medio, la sonda surcoreana Danuri llegó por fin a la órbita lunar. Y sus descubrimientos no solo aportaron nueva información sobre el agua en la Luna, sino que también plantearon nuevos misterios. La NASA ha colaborado estrechamente con Corea del Sur en esta misión, prestándoles apoyo científico, además de ayuda en comunicaciones y navegación, todo dentro de un espíritu de cooperación científica internacional. Como agradecimiento, el programa espacial coreano, KARI, cedió a la NASA 7 kilogramos de espacio en su orbitador lunar Pathfinder, o Danuri, como se le conoce en Corea, una palabra compuesta que une Dal, luna y Nurida, que es disfrutar. La NASA tuvo que decidir qué instrumento científico colocar a bordo, y finalmente eligieron el ShadowCam, un hermano menor de la cámara de ángulo estrecho del LRO, pero con una mejora importante. Es 200 veces más sensible. Gracias a ello, convierte imágenes como esta en imágenes como esta. Esta toma increíblemente nítida muestra el cráter Shackleton, ubicado en el polo sur lunar. Fue uno de los primeros lugares fotografiados por el LRO. Y ahora, gracias a Danuri y a ShadowCam, podemos asomarnos por fin al interior de su cuenca. Resulta que Shackleton no parece muy distinto de muchos otros cráteres lunares. Su fondo está cubierto por una serie de montículos irregulares, pero lo curioso es que no hay ni rastro evidente de hielo. Quizá la razón sea que Shackleton es un cráter relativamente pequeño, y eso significa que las temperaturas en su interior no bajan lo suficiente como para que se forme hielo de manera estable. Un detalle interesante es el claro rastro dejado por una roca al rodar por la ladera del cráter, visible cerca de la parte superior de la imagen. Este tipo de marcas son muy comunes en la Luna. Como no hay viento, cualquier alteración en el terreno polvoriento permanece intacta durante muchísimo tiempo. Ese rastro podría tener millones de años. Antes dije que tal vez no hay hielo en Shackleton por su tamaño. Pero ShadowCam ya ha explorado muchos otros cráteres tanto en el polo norte como en el polo sur. Y hasta ahora sus descubrimientos no han hecho más que aumentar el misterio del agua lunar. A pesar de lo que detectó Chandrayaan-1, ninguna de las imágenes captadas por ShadowCam ha mostrado el clásico brillo del hielo de agua. Ni en forma de glaciares, ni siquiera como una ligera escarcha superficial. Y la cosa se pone aún más rara si tenemos en cuenta uno de los descubrimientos de la misión Chandrayaan-3, también de la India. Fue Chandrayaan-1 quien detectó por primera vez indicios de agua en la superficie de la Luna. Pero Chandrayaan-3, al echar un vistazo aún más de cerca, encontró resultados muy distintos a lo que los científicos esperaban ver. La misión lunar Chandrayaan-3 de la India ya se ha ganado un lugar en los libros de historia. Con ella, India se convirtió en el cuarto país del mundo en lograr aterrizar una nave en la Luna, y el primero en hacerlo en el polo sur lunar. Lo siento por el Viper. El módulo de aterrizaje Vikram y el pequeño rover Pragyan ya han realizado descubrimientos que podrían transformar radicalmente nuestra comprensión de la composición química y la historia geológica de la Luna. Además, han proporcionado al mundo datos clave que serán fundamentales para las futuras misiones de regreso a nuestro vecino lunar. Y sin embargo, a pesar de todos los elogios, merecidísimos,
Lo que más me intriga no es lo que Chandrayaan-3 descubrió, sino lo que no encontró. ¿Tú también te has dado cuenta? La Agencia Espacial India, ISRO, Organización de Investigación Espacial de la India, hizo varios comunicados de prensa antes del lanzamiento, y en todos ellos había un objetivo muy claro, una razón por la que se eligió el Polo Sur por encima de cualquier otro lugar. Un misterio lunar que cuanto más lo investigamos, más desconcertante se vuelve y que debe resolverse antes de plantearnos establecer una base permanente en la Luna. Dicho de forma simple, ¿dónde está toda el agua? Chandrayaan-3 fue lanzada el 14 de julio de 2023. La misión estaba compuesta por un módulo de aterrizaje llamado Vikram, un pequeño rover llamado Pragyan y un módulo orbital que transportó a los otros dos a través del espacio hasta la órbita lunar. El 23 de agosto, Vikram, con Pragyan acurrucado en su interior, aterrizó en la superficie lunar, justo al comienzo de un nuevo día lunar. Pero el tiempo no estaba de su parte. La misión Chandrayaan-3 fue sorprendentemente muy asequible. Mientras que cada lanzamiento del programa Artemis de la NASA cuesta de media unos 4.100 millones de dólares, toda la misión Chandrayaan-3 apenas alcanzó los 6.150 millones de rupias, es decir, unos 75 millones de dólares. Irónicamente, menos de lo que cuesta producir muchas superproducciones de cine espacial. Tal vez Hollywood debería plantearse rodar su próxima película de temática lunar en la propia Luna. Ahora bien, este presupuesto más ajustado vino con limitaciones tecnológicas. Cuando cayó la noche lunar, Vikram y Pragyan quedaron expuestos a temperaturas de hasta menos 120 grados Celsius, temperaturas para las que no estaban diseñados. Un día lunar dura unos 14 días terrestres, así que la misión tendría que completar sus objetivos principales en ese plazo, ya que las probabilidades de sobrevivir más allá de ese día eran escasas. Así que Vikram desplegó su rampa, Pragyan encendió sus sistemas y descendió hacia la superficie lunar. Pragyan es un rover de 27 kilos con 6 ruedas, equipado con 2 instrumentos clave. Un espectrómetro de rayos X con partículas alfa o APXS, que analiza la composición química del terreno, disparando radiación y midiendo las longitudes de onda que rebotan, y un espectrómetro de ruptura inducida por láser o LIBS, que hace algo similar, pero usando un láser para generar plasma y analizando la luz que emite. Estos dos instrumentos, trabajando juntos, serían suficientes para buscar agua u otras sustancias interesantes y confirmar su composición. Así que se pusieron manos a la obra. Y en pocos días comenzaron a llegar resultados. Se detectaron aluminio, calcio, hierro, cromo y titanio, junto a otros elementos importantes como el oxígeno. Pero lo que más entusiasmó a los científicos indios fue la primera medición in situ de azufre en el polo sur lunar. El azufre es un hallazgo muy interesante, porque nos ayuda a entender la evolución de la Luna a lo largo del tiempo y además indica que hubo actividad volcánica en el pasado de esta región. Pero a pesar de todos estos hallazgos, hubo un elemento que brilló por su ausencia. El hidrógeno, imprescindible para la existencia de agua, no apareció por ningún lado. Así que Pragyan se aventuró a explorar un poco más lejos. El control del rover se realizaba manualmente desde la Tierra, a través de su cámara de navegación. Esto requería mucha precisión, porque la señal desde la Tierra a la Luna tiene un pequeño retraso, aproximadamente 3 segundos, pero suficiente para marcar la diferencia si había que detenerse a tiempo y evitar volcar. Y de hecho, estuvo a punto de pasar. Al principio del trayecto, Pragyan tuvo que detenerse rápidamente al borde de un cráter de 4 metros de diámetro que los científicos no habían visto al principio. Bueno, tan rápido como puede moverse un rover que avanza a 1 centímetro por segundo. Durante sus 2 semanas de vida, Pragyan no se alejó más de 100 metros de Vikram. Por suerte, el cráter fue detectado a tiempo y se pudo desviar la ruta. Más adelante, en el trayecto, Pragyan volvió a evitar otro cráter, aunque en este caso no se tomaron fotos, así que no sabemos con certeza si allí había hielo o no. Pero Vikram no se quedó de brazos cruzados. Tomó lecturas de temperatura del terreno, perforando hasta 10 centímetros para medir el calor en distintas profundidades. Midió el contenido de plasma en la atmósfera lunar, que por cierto es muy poco,
lo cual es una buena noticia porque indica que las comunicaciones por radio no encontrarán muchas interferencias. Incluso logró detectar un posible temblor lunar, lo que fue un golpe de suerte considerando la corta duración de la misión. Y como broche final, Vikram realizó un pequeño salto de 40 centímetros de altura, encendiendo sus propulsores para elevarse del suelo y moverse unos 30 o 40 centímetros de su posición original. Los científicos indios querían probar lo fácil o difícil que sería para futuras naves despegar de nuevo desde la superficie lunar. Y este fue un ensayo prometedor. Pero a pesar de todo esto, la misión Chandrayaan-3 no logró encontrar hielo de agua. El 4 de septiembre, el tiempo se acabó. Vikram y Pragyan recibieron la orden de apagarse por completo. Los científicos del ISRO tenían la esperanza de poder reactivarlos una vez terminara la noche lunar, pero esa esperanza resultó ser en vano. Los dos exploradores lunares se habían comunicado con la Tierra por última vez. Desde la ISRO y la comunidad científica internacional se aplaudió su labor y se consideró la misión como un auténtico éxito. Y lo fue. India obtuvo datos de primera mano de la Luna, cruciales para conocer las condiciones en sus polos y avanzar en nuestra comprensión de la historia lunar. Sin embargo, la misión también dejó un gran misterio. Cuando escuché por primera vez que se había detectado hielo de agua en la Luna, me imaginé lagos congelados, o quizás púas heladas emergiendo en medio de la oscuridad. Tal vez una fina capa de escarcha cubriendo el suelo, formándose poco a poco a partir del vapor atrapado en esos cráteres sombríos y congelándose con el tiempo. Sabemos, gracias a orbitadores como Chandrayaan-1, que el hielo de agua está ahí, en esos cráteres. Y sin embargo, Chandrayaan-3, al igual que otras misiones, no ha conseguido verlo con sus propios ojos. Teniendo en cuenta que el análisis de Pragyan sobre el regolito lunar no reveló señales de moléculas de agua, la pregunta vuelve a surgir. ¿Dónde está ese hielo que detectó Chandrayaan-1? Aunque este misterio sigue sin resolverse del todo, Chandrayaan-3 nos ofrece una posible pista. Y curiosamente, no vino del rover Pragyan. Fue el módulo Vikram el que podría habernos dado una clave muy importante. Cuando utilizó su sensor de temperatura Chaste, tomó 10 lecturas desde la superficie lunar, bajando centímetro a centímetro. Lo que encontró justo por encima del suelo fue una temperatura de casi 60 grados centígrados. Demasiado calor como para pasear tranquilamente por ahí, aunque estuvieras en la Luna y no te importara que no hubiera aire. Pero lo interesante viene después. A medida que Chaste iba midiendo a más profundidad, la temperatura bajaba en picado. A solo 8 centímetros bajo la superficie, la temperatura había caído ya a menos 10 grados. Una diferencia brutal. Eso nos dice que el regolito lunar es un pésimo conductor del calor. Y a la vez nos da una conclusión muy clara. El lugar más probable para encontrar hielo en la Luna no es la superficie. Está justo debajo de ella. Aún hay mucho que no entendemos sobre la Luna y sus posibles ciclos del agua. Cada vez hay más evidencias de que la Luna contiene bastante agua, pero extraerla requerirá algo más que tecnología. Hará falta comprender dónde se encuentra y cómo se desplaza durante los largos días y noches lunares. ¿Esta se ve afectada por la radiación solar? ¿Se esconde en depósitos ocultos bajo la superficie? Aunque Chandrayaan-3 solo estuvo activa durante 2 semanas, seguramente menos tiempo del que habrían querido los científicos de la ISRO, la misión nos ha dejado información valiosísima sobre las condiciones en la Luna. Y en lo que respecta al agua, al menos, les ha dejado a los futuros astronautas un consejo claro. Si algún día quieres encontrar un poco de agua en la Luna, más te vale llevar una pala. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.